Bueno, muy buenas a todos los estudiantes del Círculo de Estudio. Bueno, vamos a ver en este tema lo que es la división del Imperio Romano de Occidente y Oriente. Hemos estudiado ya lo que es el imperio, la etapa imperial, la etapa de mayor expansión del territorio romano, la etapa de mayor florecimiento también, digamos, en los aspectos culturales, artísticos, ¿no? Llevamos a esto eh, durante el gobierno del emperador César Augusto. Aquí también se le domina lo que es la Pax Romana, que fueron eh, los primeros años que gobernó el primer emperador. Sucesivamente vinieron varios emperadores que gobernaron Roma, algunos con mayor relevancia como Marco Aurelio, ¿no? Constantino, etcétera. Pero Roma ya empezaba a denotar algunas fracturas, un imperio gigantesco que había abordado gran cantidad de territorio, que constituían prácticamente tres continentes. También tenían sus contradicciones internas. ¿Cuáles eran ellas? ¿No? Principalmente era el hecho de que ya no podía conquistar más tierras. Qué irónico, ¿no? Tremendo territorio y ya no poder más conquistar más tierras. ¿Y esto qué trajo consigo? Trajo consigo que al no poder conquistar más tierras y, y la manera difícil de administrar un extenso territorio, ¿no? Origina lo que son contradicciones dentro de Roma. Lo principal está en que como ya no se puede conquistar más territorios o ha llegado a un límite, ya no hay posibilidad de que hayan esclavos. Y ustedes tienen que tener en cuenta que el sistema esclavista es la base económica de Roma. Roma sin esclavos, pues no tiene razón de ser. Esa escasez de esclavos, sumado a la corrupción y a varios factores, fueron pues desencadenantes para, primero, su división. Roma se dividió en dos imperios, el Imperio Romano de Occidente, que es la parte de acá en medio amarilla, ¿no? Medio de color así melón, y otro de color ladrillo, no es la Roma de Oriente. ¿Cómo se dividió Roma? Se dividió a la muerte del emperador Teodosio I. El imperio romano se dividió a efectos administrativos en dos mitades. Se partió en estas dos partes. Vamos a, por ejemplo, ¿no? Mira, fíjense acá. Aquí se partió Roma en dos partes. Esta es de acá la Roma de Occidente. Roma de Occidente. Y esta es la parte de la derecha. Es la Roma de Oriente. Para Occidente quedó su hijo Arcadio, ¿no? El emperador Arcadio, y para la Roma de Oriente es el hijo, en este caso llamado Honorio. Bueno, esta división pues administrativa es una muestra, es una evidencia más de la crisis que vive Roma como imperio. ¿Qué factores promovieron de que Roma caiga, no? Dentro de todo hay una infinidad de factores, pero dentro de ellas hay una que resalta más o es la principal o es la matriz, que a partir de ella los demás se subordinan. Roma atravesaba por una crisis económica, la baja de producción, ¿no? De alimentos, la disminución de la población, la disminución de esclavos, que es el sustento de la economía romana, por el hecho de que ya no se podía conquistar más territorios. Esto afectó principalmente al área occidental de Roma, al área europea, podríamos decir. Ese es, digamos, lo principal, ¿no? Por lo cual Roma haya empezado a sucumbir.
Otro hecho, que es un factor también importante, pero que se desprende de la parte económica, es que las instituciones políticas se hicieron ineficientes. El Senado romano poco a poco fue diluyéndose y desapareciéndose. Y estalló también una gran corrupción, la imposición de intereses privados, el saqueo de las riquezas que había en Roma, la malversación de los fondos, la inestabilidad política. Los emperadores duraban muy poco, eh, recibían golpe de Estado casi de manera continua, mayormente por militares, por legiones. Otro aspecto, la parte militar, el hecho de que haya rivalidades internas provocó de que las fronteras de Roma no fuesen defendidas de manera adecuada, y esto causó la infiltración de personas ajenas al imperio romano. Los romanos los llaman los bárbaros, ¿no? Los bárbaros, como una especie de estigmatización o ridiculización o de peyorativo de personas que no eran civilizadas, no eran cultas, pero que vivían en las fronteras de Roma, ¿no? Poco a poco estas personas de origen mayormente germánico, otros de origen asiático, penetraron Roma, ¿no? Primero de manera pacífica, llegaron como comerciantes, habitantes, ¿no? Sí. Pero después, al ver que Roma se estaba hundiendo, empezaron a aprovechar y empezaron a acosar militarmente. En la parte moral, se relajaron las costumbres y su religión, o sea, la unificación que tenía Roma en torno a sus costumbres y a su religión. Hay que recordar que Roma adoptó la religión de Grecia, ¿no? Y también eso le da una especie de eh, unificación moral, si se puede decir. Fue perdiendo protagonismo porque el cristianismo estaba creciendo de una manera desmesurada y de una manera acelerada, ¿no? Entonces, estas son las causas, pero principalmente es la económica, ¿no? De la caída del Imperio Romano. El fin del Imperio Romano. En el año 476, los pueblos germanos, entre comillas bárbaros, que habitaban la frontera del norte del imperio y que desde 2 siglos antes habían comenzado a asentarse en la frontera pacífica y paulatinamente, a cambio de defender las fronteras romanas, van a romper con esta situación, van a invadir violentamente el imperio debido a la amenaza de los hunos. Estos bárbaros, o en este caso estas tribus germánicas, que están fuera de las fronteras de Roma, más que nada en el continente europeo, poco a poco van a penetrar, ¿no? Y van a ser empujados digamos, por unas tribus o por unos extranjeros que eran los hunos. Los hunos eran una amenaza militar que empujaron a los bárbaros, se puede decir, a las tribus germánicas a ingresar a Roma. Y como encontraron en Roma que estaba totalmente debilitada, pues lo hicieron primero de manera pacífica y después de manera violenta, ¿no? Hasta derrocar al Imperio Romano. En este caso de Occidente, Rómulo Augusto, el último emperador romano, va a ser derrocado por el líder germano Odoacro, poniendo fin al Imperio Romano de Occidente en el año 476. Rómulo Augusto es emperador del Imperio Romano de Occidente, del lado europeo. Va a ser derrocado por un germano, Odoacro, y de esta manera pues se pone fin al Imperio Romano de Occidente. Ahora, ¿qué pasó con el otro imperio, el Imperio Romano de Oriente? Va a adoptar como capital lo que es Constantinopla. Va a resistir varios años más, ¿no? Aproximadamente casi 1000 años resistió hasta su caída en 1453, invadida por los turcos otomanos, el Imperio Turco. Bueno,
Esa es la clase de lo que es la caída del Imperio Romano. Vamos a pasar ahora a los pueblos bárbaros, que es la última clase.